tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia Monte de los Olivos y sus pastores David y Miriam Zelaya presentan un mensaje de edificación para tu vida y la de tu familia. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Jesucristo andaba predicando la palabra del reino de Dios, la gente, hermano, tenía una actitud de fe en el Hijo de Dios. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Sí, amén, Jesús. Apocalipsis 2, 8. ¿Lo tienen, hermano? Dice la Biblia en el Apocalipsis 2, 2, 8, dice así, de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre signos de interrogación está ahí, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer en aquí. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo dice, te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a... Gracias, Padre, por tu palabra que vamos a predicar esta hora. En el nombre del Señor Jesús, te bendecimos, te honramos, danos sabiduría, la sabiduría y el entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y en la iglesia Monte de los Olivos dice: amén. Amén, hermano. Pues el Señor puede estar en esta hora. Gloria a Dios. Quiero traer, hermano, una palabra en esta noche bajo el tema la iglesia que no se dio por vencida. La iglesia que no se dio por vencida. Es el tema que estoy tocando en esta noche. El libro de Apocalipsis, hermano, es el libro de la revelación, de Dios. Es el libro donde es un libro escatológico, muy profundo, y es uno de los libros más difíciles de entender en la Escritura, porque el libro de Apocalipsis tiene acontecimientos que son futuros, todavía no han llegado a los acontecimientos. Vamos a entender por esta palabra, por este mensaje, quiénes somos nosotros, y vamos a estar trayendo un recorrido un poco atrás en la historia de la iglesia cristiana. Gloria a Dios. De la iglesia cristiana. Estuve viendo y estuve analizando verdaderamente lo que significa servirle al Señor y servirle a Cristo. Amén. Es bonito que usted conozca, que usted sea enseñado acerca de la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha trascendido en todos estos siglos, cómo la iglesia ha venido funcionando desde el día de la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, cuando nació la iglesia del Señor, en el día del Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Es bien interesante porque hoy en día nosotros, cuando hablamos de término de iglesia, como que no hemos despertado y como que no hemos entendido muy bien lo que significa ser iglesia y lo que significa ser un escogido de Dios, y los obstáculos que hay y la guerra que hay entre el diablo y la iglesia. Siempre fue un propósito del diablo matar a la iglesia. Siempre fue un propósito del diablo eliminar a todos los cristianos, a todos los que confían su fe en el Señor Jesucristo. Satanás siempre se levanta
levantó contra la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Juan estuvo viendo alguna historia de la iglesia y tocaba mi corazón al ver los mártires de la iglesia. Tal vez usted no sabe, tal vez mucha gente no sabe lo que significa verdaderamente lo que la iglesia ha venido sufriendo. La iglesia ha tenido hombres y mujeres guerreros de Dios. Amén. La iglesia ha tenido hombres que han entregado sus vidas por la causa de Jesucristo. Así es, aleluya. Quizás si la iglesia de hoy entendiera quiénes fueron nuestros mártires, quiénes fueron nuestros antepasados, quizás la iglesia tuviera un poquito de amor por la obra del Señor. Quizás la iglesia se acostumbrara a sufrir un poco más por la causa y el testimonio del Señor. Quizás la iglesia pagara un poco el precio de lo que estaba pasando. Así es. Estuve viendo los mártires de la iglesia y estuve viendo que todos los apóstoles, casi todos los apóstoles, murieron por la causa del Señor. Amén. Algunos fueron quemados vivos, otros fueron crucificados, otros fueron martirizados, torturados. Era tanto lo que había en la iglesia cristiana, en el comienzo de la iglesia, cuando alguien decía ser cristiano, que les ponían unos castigos bien grandes y bien duros a la iglesia. La iglesia estaba sufriendo demasiado, bastante, por el testimonio del Señor. Dicen que a veces a las personas que profesaban a Cristo les quitaban el cuero de los pies y les dejaban la pura carne y los ponían a caminar entre espinas o clavos. A los cristianos los golpeaban hasta en la cabeza, hasta que se les salía todo su cerebro, todo lo de adentro. Todos los cristianos de la iglesia primitiva y los apóstoles murieron por la causa del Señor. Amén. ¿Por qué le traigo esto yo? Porque Juan fue uno de ellos. El apóstol Juan dice que a él lo trataron de meterlo en una olla caliente hirviendo y él salió huyendo. Y un emperador llamado Domiciano lo deportó a la isla de Patmos. Allá fue que el Señor le reveló el libro de Apocalipsis, la revelación. Y cuando yo veo la historia de la iglesia y cuando yo veo a los cristianos sufriendo en el Evangelio, me doy cuenta que vale la pena sufrir un poco de tiempo aquí en esta tierra, pero que en el día final nosotros podamos tener la victoria de Jesucristo. Así es, amén. Porque no veo yo en los mártires de la iglesia del Señor, no veo yo en los mártires de la iglesia primitiva una iglesia tan gozosa, una iglesia tan acomodada como la iglesia de estos días. Así es, amén. La iglesia está pasando por un momento de enfriamiento en estos últimos tiempos, terrible como nunca. Amén, amén. La persecución, el aislamiento de aquellos grandes hombres de Dios fue lo que trajo verdaderamente el entendimiento cuando una persona se decidía a servir a Jesús y morir por la causa del Señor. La iglesia de Filadelfia es una de las iglesias, la iglesia de Esmirna es una iglesia que toca mi corazón. Es una iglesia que toca mi corazón. Hace aproximadamente unos 1900 años, esa es la historia, estos cristianos de esta ciudad llamada Esmirna, cuyo significado de esta palabra Esmirna significa amargura. La palabra Esmirna significa amargura, dolor, mirra. Pero esta palabra me llama la atención porque no era una cuestión de que estos cristianos estuvieran ahí por gusto, era que ellos tenían una guerra contra el diablo. El diablo se había levantado contra la iglesia del Señor Jesucristo. Había un emperador en esos días que se había levantado en contra de la iglesia. Pero en esos días me llama la atención porque hubieron hombres de Dios que aún lograron ser discipulados por los originales discípulos del Señor, como fue Policarpo, por ejemplo, en la historia de la iglesia. Policarpo fue uno de los enseñados por Juan. Hay gente que después de que Juan murió, Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna, un hombre de Dios, un hombre que conocía los principios de la palabra del Señor, un hombre que sabía la historia de los
desde los apóstoles originales cómo habían sufrido por el testimonio del Señor. Los cristianos de Argentina estaban sufriendo, estaban pasando gran pobreza y gran tribulación en sus vidas, como a veces algunos de nosotros pasamos estos momentos tan difíciles que verdaderamente estamos sufriendo o verdaderamente sufrimos por la causa del testimonio del Señor. No somos nosotros tal vez la iglesia que cree que no ocupa del Señor, como es la iglesia de la Odisea, que el ángel le escribe a la iglesia de la Odisea, y cuando le escribe, ellos dicen que ellos son ricos, que ellos no tienen necesidad de nada. Pero cuando verdaderamente se confrontan a Jesucristo, Jesucristo les manda a decir en la carta que ellos son miserables, pobres, ciegos y desventurados, desnudos, porque ellos no han conocido verdaderamente lo que significa sufrir por la causa del Señor. Y quizás hoy en día hay muchos cristianos que están muy acomodados, que todavía no han entendido verdaderamente el sufrimiento que tuvieron estos mártires en la iglesia del Señor. Pega tristeza ver una iglesia hoy en día que no conoce la historia de la iglesia y los sufrimientos que tuvieron nuestros antepasados para que esta iglesia hoy estuviera funcionando, para que esta iglesia hoy en día estuviera firme, para que esta iglesia hoy en día tuviera fuerza. Hubieron que pasar, hermanos, persecución. Cuenta la historia que quizás los hermanos de Esmirna eran hermanos pobres, muy pobres. Tan pobres que no tenían nada. Algunos hermanos de Esmirna habían sido ricos y hasta habían entregado todo lo que tenían, y ahora no tenían nada, estaban sufriendo por la causa del testimonio del Señor. Cuando Dios llama a Juan y le va a mandar las cartas a la iglesia, Dios conoce la comisión de las iglesias de Asia Menor. Todas las iglesias que habían sido formadas en Asia, Cristo las conoce, porque Cristo conoce todas las iglesias de la tierra hoy en día. Cristo sabe qué iglesia está pagando el precio y qué iglesia no está pagando el precio. Así es, amén. Cristo sabe qué hermano, qué hermana es esforzada para servir al Señor. ¿Con qué oposiciones le estamos sirviendo al Señor? El Señor lo sabe. Así es, amén. Y eso es bien importante que nosotros lo reconozcamos delante de Dios. Verdaderamente, hermano, cuando yo veo esta historia, que Dios toca mi corazón, porque verdaderamente que fueron gentes entregadas a la causa de Jesucristo. Hoy en día la gente no quiere pagar el precio por el Evangelio. Qué duro es verdaderamente. Hoy en día la gente tiene un problemita y ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren servir a Jesucristo. Si esta gente hubiera sido hermanos como los hermanos de la iglesia primitiva, quién sabe que hubiera sido de ellos. Pero estos hermanos de la iglesia de estos tiempos eran hermanos que Cristo se les había metido a ellos en el corazón. Verdaderamente que entendieron, conocían todo lo que había pasado en los antepasados, y ellos estaban dispuestos a pagar el precio. A tal grado que este pastor de la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo, sufrió tanto por esta obra del Señor, que cuenta la historia que un día a él lo llevaron porque lo iban a quemar en la hoguera. Y dice la historia que cuando él estaba ahí en esa hoguera que lo iban a quemar, le obligaron a él a negar a Jesucristo. Le obligaron a él a decir que dejara de predicar esa doctrina del Señor. Y el procónsul procuraba por más y le dijo verdaderamente que negara al Señor. Pero él con estas palabras le dijo: 86 años he servido a Jesucristo y nada me ha hecho mal. Más bien todo bien. No voy a negar su nombre. Y dice que le miraba su cara mientras él estaba confesando con aquella seguridad de que Cristo es el Señor. Que dice que el procónsul se quedó admirado, porque nunca había visto la seguridad de un hombre cuando verdaderamente ha creído en Cristo. Amén. Le miraba su rostro y decía, este hombre tiene algo diferente. Porque él decía: ¿cómo es posible que el bien se vaya a convertir en el mal? Eso no es posible. El mal se tiene que convertir en el bien. Y Cristo a mí no me ha hecho nada más que bien. ¿Cómo yo voy a negar su nombre? ¿Cómo yo voy a negar su nombre? Cuando iba a morir, lo iban a quemar en la hoguera. Dice que hizo la siguiente oración: Señor Jesús, te doy gracias por permitirme ser uno de los partícipes de este privilegio de morir
por tu causa. Gracias, Jesús, porque tengo el privilegio de estar con los mártires que comenzaron esta iglesia tuya, Señor. Gracias por el privilegio de morir, Señor, y ser partícipe, de estar con ellos. Y lo metieron en la hoguera y ahí murió. Cuando yo veo la iglesia de hoy en día, verdaderamente le doy gracias a Dios y entiendo los problemas que hemos estado pasando nosotros en la iglesia, problemas económicos. Pero no voy a cambiar verdaderamente la palabra de Dios, porque verdaderamente entiendo que en el reino de Dios hay que sufrir un poco, dice el apóstol Pedro, para que a través de esas pruebas podamos nosotros llegar al conocimiento de la verdad. Así es, amén. Yo verdaderamente estoy con aquellos cristianos que pagan el precio. Estoy con aquellos cristianos que sufren por la causa del Señor. Estoy con aquellos cristianos que con pruebas y dificultades le sirven al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén, amén. Se lo digo porque verdaderamente muchas iglesias de hoy en día no han entendido lo que significa servir a Jesucristo. Servirle a Jesucristo no es solo venir a la iglesia a levantar las manos y a cantar un corito. Servirle a Jesucristo es conocer el sacrificio de su sangre. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Escribe el ángel de la iglesia que está: yo soy el primero y el postrero. ¿Por qué? Cuando él habla del primero y el postrero, él habla de que él es el comienzo de todas las cosas, pero también que él es el final de todas las cosas. Y que no tenemos un lugar nosotros donde ir, donde escapar. Que un día nosotros le vamos a tener que ver a él, queramos nosotros o no queramos. Así es, amén. Que estamos pasando por esta vida por un tiempo muy corto, y que tengamos nosotros verdaderamente porque el Señor nos calla mal. Pega tristeza hoy en día de esta cristiandad de hoy tan indiferente con Cristo. La gente no quiere pagar el precio. Ni siquiera estos cristianos que están en la primitiva eran cristianos que se quedaban en sus casas porque estaba haciendo frío, porque había una nevada grande y no podían salir de su casa. Ni siquiera estos cristianos eran cristianos que estaban allí, que estaban pasando por estos momentos difíciles en sus vidas. Estos cristianos estaban pasando cosas más grandes. A estos cristianos se les estaba negando su fe. A estos cristianos se les obligaba a negar el nombre del Señor Jesús. A estos cristianos no se les permitía hacer el culto libre. Ellos tenían persecución por parte del imperio. Ellos tenían persecución. Cuando Cristo le habla al ángel de la iglesia de Esmirna y conoce la condición de la iglesia, le dice Cristo a esta iglesia estas palabras así: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Quiere decir que los cristianos de Esmirna estaban pasando momentos de pobreza bien terribles. Y hay muchas iglesias hoy en día pobres en este mundo que está pasando muchos problemas. Por eso la iglesia de hoy ha cambiado el mensaje. Por eso los pastores de hoy y los ministros de hoy han cambiado la palabra. Porque cuando ven que la cosa se aprieta, cuando ven que es demasiado verdaderamente lo que el cristiano, el apretón que hay en el cristiano para servirle a Cristo, entonces muchos cambian la palabra. Y eso en la Biblia, el apóstol Juan le llama sinagoga de Satanás. Los que cambian la palabra, los que venden el mensaje, los que no aprenden a decirle a la iglesia que hay que sufrir por el testimonio del Señor, hay que pagar un precio, hay que sufrir por el testimonio de la verdad. Así es, aleluya. Cristo habló de la verdad y yo soy la verdad en la vida. Y cuando estamos en la verdad, no es fácil estar en la verdad. Porque la verdad cuesta lágrimas, la verdad cuesta sufrimiento. Y estos cristianos de Esmirna estaban pasando una condición bastante difícil. Por eso Cristo los conoce y les manda la carta al ángel, escribe al ángel, a Policarpo, le llama ahí, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista, ¿cómo le llama? Porque el que tiene las 7 estrellas es el Señor. Y le manda la carta, les escribe al ángel de la iglesia de Esmirna y dígale: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y le da una palabra. Amén. Pero tú eres rico. Así es, aleluya. Tenemos lo mejor nosotros. Amén. Tenemos a Cristo. Pero tú eres rico, le dijo. Mira, hermano, ¿quién le dijo esa palabra? Tú eres rico. Jesús.
Contrario a la iglesia de la Odisea, a la iglesia mundana, que aquella dice, yo no tengo necesidad de nada. Yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Esta Jesús le dice, yo te digo, tú eres rica. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos la riqueza, cuando se habla de riqueza de la gente, se habla de riqueza solo de dinero. Cuando se habla de riqueza, la gente solo piensa en dinero, ser rico en dinero. Pero la Biblia dice que nosotros somos ricos en fe. Y no hay nada más grande en este mundo que ser rico en fe. Así es. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Como Pablo que dice, cuando Pablo termina la carrera y va a Roma a morir, Pablo dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y me espera la corona de justicia. Esos son los verdaderos mártires de la iglesia. Esos son los que nos enseñan nosotros el verdadero evangelio de Jesucristo. Yes, amén. Que la Biblia dice, yo sé, con el apóstol Pablo decía, yo sé contentarme en todo tiempo, cuando hay abundancia y cuando no hay, también me sé contentar. Eso es verdaderamente servir al Señor y la convicción de que somos cristianos verdaderamente. Gloria a Dios, aleluya. Porque verdaderamente, hermano, yo motivo esta iglesia a entender verdaderamente para qué nos llamó Dios, por qué estamos aquí. Me llama la atención lo que Jesucristo le dijo a ellos cuando le digo el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. No te bien que aquí está hablando Jesús de la vida, aquí está hablando Jesús de que están pasando por el problema, pero que no se preocupen, que Él está vivo y que Él está con ellos. Por eso los anima el Señor a decirle, mire, aunque todo el mundo a ustedes los mire como pobres, como miserables, a que todo el mundo los mire a ustedes con los problemas que están pasando, yo les mando a decir a ustedes una cosa: ustedes son ricos en mí, porque no hay cosa más nada que ser rico en Dios, que ser rico en Cristo. Así es, aleluya. Hay gente que tiene muchas cosas, pero no son ricos en Dios, no son ricos en Cristo. Nosotros somos ricos en Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Este era un héroe, este pastor de esta iglesia. Era un héroe. No había renunciado al cristianismo ni a su ministerio frente a la iglesia. Por eso pienso como pastor que tengamos problemas, no vamos a renunciar al verdadero papel de predicarles a ustedes la verdadera palabra de Dios. Si alguno de ustedes el día de mañana llega con el Señor y llega con cualquier excusa de que Dios les habló, no tienen excusa delante de Dios, porque les hemos predicado la palabra, porque les hemos explicado la palabra, y eso es lo que yo quiero. Es un poco apretado cuando la iglesia predica una palabra como esta. Es un poco apretado cuando se dice a la iglesia que tiene que pasar por el fuego, por momentos difíciles. Es un poco apretado decirle a la gente que hay tribulación, que hay prueba. Y a estos cristianos le dicen: no tengan miedo, porque van a ser probados por 10 días, los van a meter a la cárcel. Y cuando la Biblia habla de 10 días, no está hablando de 10 días, de 10 días así nomás, como 10 días. Día 1, día 2, día 3, día 4, no está hablando de esos días así. No está hablando de los días así. Está hablando de un tiempo de persecución de 10 emperadores que iba a pasar a la iglesia del Señor. No solamente que fue en los días de Policarpo, pero que la iglesia iba a pasar por todos estos mártires, por todos estos emperadores. Miren, Nerón, un hombre que odió la iglesia del Señor, un hombre que mató cualquier cantidad de judíos. Nerón, perseguidor de la iglesia. No solamente le está hablando de eso, pero le está hablando de Domiciano, otro, el que mandó a Juan a la isla de Patmos. Emperadores que se han levantado tipo demonios contra la iglesia del Señor Jesucristo. No solamente habla de él. Trajano, estos fueron emperadores que siquiera tal vez no hemos estudiado o visto la historia de la iglesia. Aurelio, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Estos fueron emperadores que se levantaron contra la iglesia de Jesucristo. Se levantaron contra la iglesia de Jesucristo. El último que se va a levantar contra la iglesia de Jesucristo y la más grande persecución que van a tener
va a ser el anticristo. Eso va a ser lo más terrible que va a poder pasar. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cuántas doctrinas hoy en día vemos hoy en día sinagoga de Satanás? ¿Cuántas le predican a la gente muchas cosas? Cuando la gente verdaderamente se da cuenta verdaderamente de lo que es el bien y la guerra que tiene con los demonios y no se pueden defender, pega tristeza, porque no se le explica a la iglesia los problemas que en la iglesia va a pasar. El diablo no está contento con nosotros. El diablo nos ha perdido a nosotros, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, porque la sangre de Jesucristo nos ha comprado. El diablo, esta es una guerra entre el diablo y Dios. Y la guerra es que el diablo va a querer apagar a los cristianos. Por eso usted ve que los cristianos en los momentos de la prueba, en los momentos de difíciles, mucha gente no entiende el evangelio y se van. Eso es lo que dice la Biblia, las semillas que caen en el camino. Que vinieron las aves del cielo y dice que se comieron las semillas, lo que fue sembrado, porque vino la prueba y no entendieron y se fueron. Pero los cristianos verdaderamente entienden la prueba, no solamente están en la iglesia, trabajan para Cristo, le dan al Señor de lo que Dios les da, sirven al Señor, entregan su corazón. Pero hubieron cristianos que no hicieron más que eso, dieron su vida por el Señor. Así es, aleluya. Verdaderamente, mi amado hermano, verdaderamente, apenas yo cuando fui a Honduras a predicar, me di cuenta de que no es fácil andar anunciando el evangelio de Jesucristo. Y además en lugares peligrosos donde te pueden matar, donde puedes perder la vida por anunciar el evangelio de Jesucristo. A veces me quedo admirado y digo, Señor, ¿por qué mucha gente a veces nos llamamos cristianos, que adoramos, que recibimos al Señor, pero por qué no entendemos la historia de la iglesia? ¿Y por qué no queremos sufrir un poco por el testimonio del Señor? Les apuesto que con esta iglesia que tenemos hoy en día nosotros, si hubiera en estos últimos días, si en la iglesia de estos días hubiera siquiera una persecución, las iglesias estuvieran más vacías de lo que se encuentran hoy en día. Porque la gente no hemos entendido nosotros el verdadero evangelio, el sufrir por la causa del Señor. Y Jesucristo dijo, mire, esperen, aguanten un poco. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual, separado de Dios para siempre. ¿Cuál es la segunda muerte? Que hayan ustedes en una iglesia congregada por muchos años y que al final Cristo no los conozca. ¿Cuál es la segunda muerte? No haber pagado el precio de la fe, creer en el Señor, que el Señor levanta, que el Señor perdona, que el Señor restaura, que el Señor bendice, que el Señor da poder, que el Señor da fuerza. Cuando le queremos servir, no hay nada para Él imposible. Él nos da las armas. Por eso la Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, no le echo fuera. Entonces el Señor siempre está esperando a la gente para que la gente venga a Él. No vamos a poder vencer sin Cristo, hermano, es imposible. No vamos a poder vencer sin Cristo, ni siquiera nosotros mismos. Vamos a poder vencer nosotros mismos sin el Señor. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos querido hacer cosas y no las queremos y no las hemos terminado haciendo bien? Dígame usted, ¿sabe por qué? Porque tenemos que ser dirigidos por el Señor. Tenemos que ser dirigidos por la gracia de Dios. Tenemos que ser dirigidos por Él. Entonces no es fácil morir a uno mismo. No es fácil morir a uno mismo. El Espíritu de Dios tiene que meterse a uno por dentro. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos hablamos su nombre? Él está hablando de Dios en esta hora, aleluya. Ellos no pudieron haber rendido, pero no lo hicieron porque hicieron un líder. Tenían un líder que los apoyaba. Ellos podían haberse rendido, pero no se rendieron porque tenían un líder que entendió el reino de Dios. Y yo les digo a ustedes aquí, yo entiendo el reino de Dios y yo no me rindo. No me rindo. Señor, aleluya. Yo no me le rindo al diablo. Yo creo que Dios nos escogió con un propósito. Yo creo en la sangre del Señor. Yo creo en el sacrificio de la cruz. Cuando tú eres una persona que tú no te rindes, tú puedes tener tropiezo, puedes tener persecución, puedes tener lo que tú tengas, pero cuando tú no te rindes, cuando tú no te rindes y tú vienes al Señor, entonces Dios entiende eso y Dios no va a dejar que tú te mueras.
Pero tú estás peleando la batalla, tú estás ahí, tú le estás creyendo al Señor. Tú te quedas ahí acomodado esperando que el diablo te destruya. Tú le crees a Cristo. Amén, amén. Quizás nosotros de aquí, los que estamos aquí, no hemos tenido persecuciones tales como que la familia se levante en contra de que le sirvamos a Cristo. ¿Cuánta gente a veces la familia se levanta para que le sirvan a Jesús? ¿Cuántas religiones se levantan a veces en contra de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente no está de acuerdo con la doctrina que predicamos? ¿Cuánta gente ve que el evangelio como lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Amén. Hay gente que dice la religión y la iglesia es lo mismo. No, no es lo mismo. Así es, aleluya. Es diferente a uno que paga el precio y a uno que no paga el precio. Amén, amén. No nos podemos engañar en el reino de Dios. Es diferente a un cristiano que está pagando el precio a un cristiano que no está pagando el precio. Así es, aleluya. Es diferente a tú que estás aquí en esta noche escuchando palabra de Dios que a uno que está ahorita en internet o está viendo allá algo que no tiene que ver. Es diferente. Amén, amén. Tú estás llenándote de Dios. Tú estás escuchando una palabra de quizás nunca más la vas a volver a escuchar en tu vida. Amén, amén. Así es, aleluya. El problema es que hemos agarrado el evangelio como un estilo de vida fácil y suave. Cuando viene el momento del apretón del diablo, no estamos preparados para pararnos delante del diablo y decir: el diablo, soy de Cristo y no estoy dispuesto a renunciar a mi diferencia por nada ni por nadie, porque primeramente eres tú, Señor. Así es, aleluya. Cuando tengamos esas convicciones, estamos listos para morir. Cuando tengamos esas convicciones, estamos listos para la vida eterna. Para la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Ellos pudieron haberse rendido, pero ellos lo vieron morir por sus convicciones. ¿A quién? Al hombre que Dios le había puesto ahí. Lo vieron morir por sus convicciones. Yo a veces no explico por qué mucha gente retrocede cuando no me han visto a mí retroceder. Como líder de la iglesia de aquí, estamos en los políticos, yo respondo por esta iglesia. Además, le van a dar cuenta a Dios por lo que están haciendo. Pero yo respondo por esta iglesia. No sé cómo mucho con los problemas que tenemos nosotros, con los problemas que tengo yo, o con lo que he pasado yo, con la guerra que tengo con los demonios, porque pues no lo saben. Tengo 14 años de estar peleando con los demonios, no lo saben. Peleando, pero de tú a tú. Y más siempre que no le gusta cuando yo predico estos mensajes, a él no le gusta. A él no le gusta porque porque está bien que a una iglesia se le diga: no, ustedes están bien, no hay ningún problema. Está bien, ustedes van a, no hay ningún problema, todo va a estar normal, no tienen que hacer nada, todo tranquilo. Está bien que muchos hablen esta palabra y acomoden a leer de esa manera, pero el verdadero evangelio que yo veo en la Biblia no es ese. El verdadero evangelio es el evangelio que predica Jesucristo, que dice: mire, querido cristiano, mire, no crea que en el mundo es tan fácil para ustedes. En el mundo no los van a querer, los van a despreciar por causa de mi nombre. No crean que los van a tratar bien, no crean que los van a llamar a ustedes religiosos, los van a llamar a ustedes fanáticos, los van a llamar a ustedes de una manera que, bueno, y eso es lo que pasa hoy en día. Pero cuando una gente tiene convicciones en Dios, no entrega lo que Dios le ha dado. Así es, amén. Y no están como aquel que dijo, como aquellos que dicen: no, antes estábamos engañados y se nos había enseñado un evangelio diferente, ahora conocimos la verdad. No, están mal, no están en la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios y el verdadero evangelismo y la verdadera iglesia viene de los apóstoles del Señor Jesucristo. Amén, amén, así Y por eso que me llama la atención de Esmirna, porque Esmirna, Policarpo viene del linaje de Juan, conoció a Juan, fue bautizado por Juan. Y por eso que Dios me dio esta palabra acerca de esta iglesia de Esmirna. Sí, Señor, aleluya. Denle una palabra al nombre del Señor. Si Cristo viviera todas las prácticas, no viviera, hermano. Guarda la palabra de Cristo en esta hora, aleluya. Ellos pudieron haber renunciado. La iglesia de Esmirna, ella pudo haber renunciado a lo que estaban pasando. Pero sin embargo, no renunciaron. Ellos no renunciaron. No lo hicieron porque sabían que Dios estaba en control de todo. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios está en control de todo? Así es, amén. Dios está en control de todo, hermano. ¿Cuántos momentos pasa uno a veces, hermano, que parece que
no funciona el evangelio en uno. ¿Cuántos momentos pasa uno a veces de tristeza? Yo me he tocado personalmente en esta iglesia con muchos discípulos, con mucha gente en esta iglesia. Yo he mirado el sufrimiento de muchos hermanos, de muchas hermanas en esta iglesia. A veces hemos llorado con las pastoras, con ellos, en los momentos que han estado pasando muchos hermanos y muchas hermanas, ya sean problemas familiares, con su esposo, con su esposa, ya sean problemas de salud, en diferentes problemas. Ya hemos dado, algunos han entendido y se han hecho discípulos y están quedando al Señor. Algunos no han entendido, han desmayado y mejor se han ido, pero peor es retirarse del Señor, hermano. No creer en la sangre de Jesús, ni siquiera pagar un poquito el precio por el evangelio. A veces pega tristeza la inmadurez de la iglesia. Cristianos que se van de las iglesias porque alguien no les habla. Cristianos que se van de la iglesia porque oyen rumores de lo que pasa en la iglesia. Cristianos que se van de la iglesia porque no les gusta cómo el pastor les predica la palabra. Cristianos que se van de la iglesia porque no quieren pagar el precio del evangelio, porque no se quieren sujetar a la voluntad del Señor. Y yo digo una cosa: Dios los escogió a ellos. Algún día van a estar delante de Dios, algún día le van a dar cuenta a Dios, algún día van a ver lo que dijo la palabra, que al que venciere se sentará conmigo en mi trono, como dijo Jesús. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Algún día se van a dar cuenta verdaderamente que el que se retira de Cristo sí va a sufrir la segunda muerte, porque es despreciar la cruz, es despreciar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es no creerle al Señor el sacrificio que Él hizo, es no creerle que Él se hizo carne, humano por nosotros, hermanos. Es despreciar todo lo que Él hizo, es pisotear su sangre. Así es. Es no creer, dice la Biblia, que el que pisotee su sangre ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que una expectación de juicio a devorar su adversario. Entonces, me gusta a mí lo que Cristo les explica a las iglesias del Apocalipsis, porque Cristo les da a ellos le da a ellos palabras de aliento, y también les explica a ellos cuando ellos están mal. Es que Dios nos va a hablar la palabra, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios nos va a hablar la palabra con el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién alaba a Cristo, por ejemplo, en algunas iglesias, cuando Cristo alaba las iglesias que no toleren a los malos? Cristo le dice: miren, no toleren a los malos. Si hay algo malo en la iglesia, ustedes no lo toleren. No sé por qué a veces hay algunos que toleran la maldad o lo que pasa en algunas congregaciones. ¿Cómo recompensa Cristo a las iglesias que perseveran? A las iglesias que son fieles. ¿Qué palabras les da Él según la palabra? ¿Cuáles son sus recompensas? Librándolos de la hora de la prueba. Cristo dice: van a tener prueba, pero yo les voy a librar a ustedes de la hora de la prueba, que vendrá sobre todo el mundo. ¿Qué palabra le da el Señor? Le da palabra donde Él le dice de su amor y su presencia, la íntima comunión que hay con Él. Dice: si ustedes me alaban a mí, yo siempre voy a estar con ustedes. Los bendice, le dice: ustedes van a tener vida eterna, ustedes están aquí por un poco de tiempo, pero hay un tiempo donde yo los voy a tomar a ustedes y me los voy a llevar para que ustedes estén conmigo para siempre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué condena Cristo a las iglesias? Cristo, claro, condena a la iglesia cuando las iglesias se rebelan contra Él, cuando las iglesias no toman devoción al Señor, cuando la iglesia no permanece en la íntima comunión con el Señor. Amén. Cuando la iglesia no se aparta de la fe, de la fe de la Biblia, y tolera dentro de la iglesia que se vuelva tibia y mundana. Cristo está contra esas iglesias que permiten que la gente se vuelva tibia y mundana. No es como el diablo se ha metido a la iglesia de hoy. Estudia, ve la iglesia de hoy. Estudia, no importa lo que diga el pastor de la iglesia, no importa lo que el pastor de la iglesia le esté diciendo a una congregación, que todos se van con él. Es lo que diga Cristo. ¿Quién se va a llevar él? Él le va a escoger a la gente que él se va a llevar. Amén, amén. Un pastor puede tener a una iglesia tibia y les puede estar diciendo lo que le esté diciendo con respecto a la doctrina. Él puede hacer lo que él quiera. Él les puede decir a la iglesia que se van y todo, pero no es el pastor que tiene control de la gente, es Cristo el que sabe, que conoce la iglesia. Es Cristo que le manda a decir a la iglesia de la Odisea:
por cuando tú eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré. Es Cristo que le manda a decir eso a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y uno tiene que entender, saber eso, que tenemos una responsabilidad con Cristo, que tenemos una devoción con Cristo, que tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Así es, aleluya. Imagínate que si la salvación fuera solamente venir a la iglesia, muchos jalacanes que no les gusta venir a la iglesia se quedaran, hermano. Amén. Si la salvación fuera que estuviéramos todos los cultos y ahí nos íbamos con Cristo, solo por ese pequeño detalle se quedaran muchos en la iglesia. ¿Cuánto alaban la nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. Pero a veces no hemos entendido el verdadero evangelio. Y a veces decimos, con solo el domingo que le di al Señor yo, un día, con eso Dios tiene. Dios me comprende, Dios sabe. Mentira del diablo. Repito la palabra, mentira del diablo. Así es, aleluya. Mentira del diablo, repito esa palabra, mentira del diablo, una mentira grande. Si nosotros que estamos todos los días en la casa de Dios, vemos estas pruebas del evangelio, mentira del diablo, es un engaño del enemigo. Sabemos nosotros que cuando buscamos a Dios, nuestra alma, nuestro espíritu se activa. Y sabemos nosotros que cuando somos más de la carne, estamos más carnales que espirituales. Eso lo sabemos nosotros. Amén. Porque cuando estamos buscando de Dios, somos un poco flexibles al espíritu. Pero cuando no estamos buscando del Señor, la carne está viva, la carne está activa. Y los designios de la carne es enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne no pueden adorar o servir al Señor, según la Biblia. Así es, aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? A gente que a ellos no les importó sufrir por la causa de Cristo. No les importó a ellos sufrir por la causa de Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo castigará Cristo, por ejemplo, a las iglesias que se dedican en lo espiritual y toleran la inmoralidad en la iglesia? ¿Cómo la castigará Cristo a ellos? Quitándoles su lugar en el reino de Dios. Así nomás. Él es muy claro. Él siempre, mire, en todas las cartas que él manda en el Apocalipsis, él manda diciendo, él manda motivando a la iglesia. Y tiene una palabra clave. Es la palabra clave que dice en la palabra de él. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga. Así es. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el oído? ¿Este oído carnal que tenemos? Posiblemente no sea ese oído carnal. Es el oído del Espíritu. Así es, amén. Es un oído espiritual que brota del corazón para creer en la palabra de Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque no dice el que tenga para oído para oír, oiga lo que la boca o lo que la carne dice, sino lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces por eso vemos en la iglesia mucha gente que no oye el mensaje. Hay gente que no oye la palabra. Hay gente que no escucha en lo espiritual, en lo profundo de Dios, lo que Dios tiene para su vida. No lo puede escuchar. Porque el diablo ha bloqueado su mente y su corazón, está bloqueado. Yes, aleluya. Y se ha ido el temor, se ha ido la fe. Y a la gente le da lo mismo. Cuando se quiere profetizar al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Profetiza el Espíritu. Y dígale, Espíritu, que sopla de los cuatro vientos, sopla sobre sus huesos. Y dirán, es la voz del Espíritu la que nosotros oímos. Es la voz del Espíritu que la que nosotros podemos nosotros atesorar dentro de nuestra alma. Lo sentimos por dentro, es una voz espiritual. La palabra de profecía, la palabra, cuando escuchamos la palabra, es otra de vida. Pero verdaderamente no lo hemos logrado a veces entender lo que significa el reino de Dios, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos la palabra? Amén.
Ya voy cerrando. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Ellos pudieron haber abandonado la iglesia. ¿Sí? Me voy de la iglesia. ¿No se ha fijado usted que la gente que sale de la iglesia y se va para otra iglesia casi nunca se levanta? Porque no es la iglesia. Eso es lo que la gente no entiende. No es la iglesia. No tienen un corazón para Dios. Y ya se pueden ir a refugiar al fin del mundo, se vayan a refugiar. Es lo mismo. No es la iglesia. El corazón de la persona entre aquí y el que está arriba en fe. Puede salir buscando donde quiera salir buscando. Se puede ir a acomodar a la iglesia que quiera. Porque hoy en día tenemos iglesia al gusto del oyente. Si hoy en día quieres escuchar iglesia de prosperidad, vete por ahí, por algunos lados de ahí, y vas a escuchar que te hablan de pura prosperidad. Si hoy en día quieres escuchar iglesia de payasos, vete por ahí y vas a ir pastores payasos, haciendo reír a la gente. Si hoy en día quieres escuchar iglesia donde la gente te permite caminar como quiera, vete por ahí y vas a hallar mucha iglesia. No te van a promover nada. Pero solo hay una iglesia verdadera. La iglesia que le cree a Jesús. La iglesia que no se rinde. La iglesia que espera hasta el día final. La iglesia que aunque tiene poca fuerza, no niega su nombre. La iglesia que pone su cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor. Esa es la iglesia del Espíritu. ¿Cómo se entiende ahora? Gloria a Dios. Gracias. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Zelaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábados 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga. Nos dice su palabra y es verdad.